Moverse para aprender. Uno de mis colegas de Rosario, Argentina, tenía problemas con un estudiante. Aunque lo intentaba con todas sus fuerzas, el estudiante parecía incapaz de aprender. Y sin embargo era inteligente y voluntarioso y estaba muy motivado. Claudia era la directora de una escuela privada de idiomas. Llevaba unos meses al cargo de esta clase y Jorge venía sacando una y otra vez unas notas muy bajas. Tanto Claudia como Jorge se sentían igualmente frustrados. Por mucho que lo intentara, Jorge parecía incapaz de abandonar su lamentable posición como el peor alumno de la clase en los exámenes escritos. Claudia estaba perpleja. Sabía que Jorge se sentía impelido a triunfar en su profesión. A la edad de 20 años ocupaba un puesto muy prometedor en una compañía ingeniera de Argentina que tenía empresas filiales en otras partes de Latinoamérica y de Europa. Jorge ansiaba viajar por todo el mundo en su trabajo para la compañía y para ello resultaba imprescindible que dominara el inglés. Quería tener éxito, pero algo parecía estar reteniéndole. Claudia habló a solas con él cierto día. ¿Qué es lo que te está impidiendo aprender? No lo sé, contestó. Lo intento con todas mis fuerzas, pero parece que no me entra. Claudia probó una estrategia diferente. ¿Estás estudiando alguna otra cosa? Claro. Tengo montones de exámenes de ingeniería. No paro de estudiar. ¿Y cómo vas? Muy bien, dijo Jorge. Sin problemas. Todos sobresalientes. Claudia sentía curiosidad por saber cuál podría ser la razón de esta anomalía. Le preguntó a Jorge. ¿Dónde estudias tus exámenes de ingeniería? En casa. Háblame de eso. ¿Cómo estudias? ¿Qué es lo que haces? Exactamente. Pues bien, tengo mi propia habitación y una mesa de estudio muy grande pegada a la pared. Coloco todos los libros y los artículos que tengo que estudiar delante de mí encima de la mesa, abiertos todo el tiempo y de la forma que más me gusta. Después pongo algunos de mis compactos preferidos en el equipo de música y mientras suenan me gusta bailar con la música, moverme en la silla y a lo largo de la mesa al ritmo de la música, leyendo lo que creo que es importante leer a continuación. Y lo cierto es que me entra. La información que necesito me entra sin ningún esfuerzo. Así de fácil. Claudia reflexionó por un momento. Después le preguntó, Jorge, ¿puedes tocar tu música favorita en silencio, dentro de tu cabeza? Jorge reflexionó a su vez por un momento y después contestó, claro, supongo que eso lo puede hacer cualquiera. Muy bien, dijo Claudia. Hagamos un experimento. Te sentarás en una mesa al fondo del aula. Durante la clase puedes tocar toda la música que más te guste dentro de tu cabeza. Puedes moverte de aquí para allá, al ritmo de la música, tanto como quieras, siempre que no molestes a nadie. Y vamos a ver si hay alguna diferencia. Si funciona en tu casa, también podría funcionar aquí en la escuela. Lo intentamos. Jorge parecía emocionado. Una enorme sonrisa se dibujó a lo largo de su cara y comenzó a dar golpecitos en el suelo con los pies. 4 semanas más tarde su rendimiento había mejorado hasta tal punto que sus notas le colocaron en el 10º lugar de entre un total de 20 alumnos. En otras 4 semanas sacó las máximas notas y su rendimiento siguió mejorando y mejorando. Se trataba, como Claudia me dijo más adelante, de un estudiante que necesitaba imperiosamente moverse para aprender. Si en mi clase había permanecido sentado porque pensaba que era lo que tenía que hacer o porque pensaba que era lo que yo esperaba de él. No lo sé. Lo que los dos sabemos ahora es que el sentarse para aprender le estaba inhibiendo gravemente. Lo que él aprendió fue cómo acelerar su aprendizaje para conseguir más de lo que él mismo se esperaba. Ahora trabaja en París. Lo que yo aprendí es que para sacar lo mejor de mis estudiantes necesito ayudarles, a cada uno de ellos,
a descubrir cómo aprenden mejor y asegurarme de que mi forma de enseñar y de llevar la clase sea lo bastante flexible como para acomodarse a las necesidades pedagógicas de cada uno de ellos. Jorge me enseñó una gran lección, que si un alumno no puede aprender de la forma como enseña el profesor, entonces el profesor tiene que aprender a enseñar de la forma como aprenden los alumnos. Fuente primaria: Patricia Latorre. Un hilo plateado de introspección, Insight. A principios de los 80 contraje la malaria durante una estancia en Tanzania por motivos de trabajo. Mientras yacía en la cama de un hotel situado en las faldas más bajas del Kilimanjaro, mi cuerpo se debatía alternativamente entre episodios de frío gélido y de calor febril. Debí quedarme medio dormido, pues cuando me desperté nada parecía ser como lo había sido antes en toda mi vida. Yo estaba, o más bien mi mente, o mi espíritu, o tal vez mi alma, llámenlo como quieran, estaba, como digo, flotando cerca del techo en una de las esquinas de la habitación y me vi a mí mismo mirando hacia abajo a mi propio cuerpo. Podía verme claramente, yaciendo dormido sobre las sábanas bañadas en sudor. Curiosamente, no sentía pánico ni preocupación. Solo una sensación de profunda calma. También puedo recordar mi sorpresa, divertido pero al mismo tiempo indiferente, al ver que estaba conectado a mi propio cuerpo por un delgado hilo de plata. La diversión se debía a que, algunos años atrás, yo mismo me había burlado del relato de una experiencia similar que encontré en uno de los libros de Shirley MacLaine. No recuerdo el proceso de reconexión y ciertamente no disponía de herramientas ni de un marco de referencia que me hubiesen ayudado a comprender lo que me había ocurrido. Durante años solía reírme de la historia y de mí mismo. Era evidente que se trataba de un acontecimiento importante, pero desconcertante, incognoscible e inexplicable. Dejé que la experiencia retrocediera lentamente a las profundidades de mi memoria a lo largo de los siguientes 15 años aproximadamente, hasta que un día a mediados de los 90 asistí como estudiante a un curso de desarrollo personal. Por aquel tiempo yo tenía muchas reversas acerca de los métodos y los contenidos del curso, y respecto de algunos procedimientos en particular era decididamente escéptico. Una de las tareas específicas que nos pidieron que realizáramos fue la de retroceder a lo largo de una línea del tiempo a fin de recuperar experiencias olvidadas del pasado en un contexto concreto. El contexto sobre el que yo quería trabajar era la paz y la tranquilidad. No tenía ningún recuerdo en mi memoria consciente de haber estado alguna vez en semejante estado a lo largo de toda mi vida. Con un enorme escepticismo en mente, pero también con la apertura suficiente como para darle una oportunidad al ejercicio, dibujé mi línea del tiempo en el suelo delante de mí. Puse mi futuro a la derecha y mi pasado a la izquierda. Dado el espacio de la habitación en la que me encontraba, mi fecha de nacimiento estaría aproximadamente a unos 4 metros a mi izquierda. Me situé en mi ahora, a la edad de 45 años, y comencé a caminar lentamente en dirección a mi pasado. No sucedió nada mientras me adentraba paso a paso en mi propia historia personal. Pero de repente, a un tercio del camino aproximadamente en dirección hacia el pasado, me fue imposible avanzar. Era algo así como si 100 manos me estuvieran reteniendo amablemente. Y al instante supe de qué experiencia se trataba. Era el recuerdo de la malaria, de cuando estuve en el techo, y me sentí casi inmediatamente inundado de la misma sensación profunda de paz y de calma. Mi colega, una persona mucho más experimentada que yo y que estaba sujetándome durante el ejercicio, me pidió que me saliera de la línea y que me colocara en un sitio donde pudiera observar la experiencia desde una perspectiva más distante. Me preguntó en qué había consistido la experiencia, pues había notado el cambio repentino en mi fisiología cuando entré en contacto con la fuerza del recuerdo. Le hablé de la experiencia. Con gran tacto, me preguntó si no me había dejado marcado. No, en absoluto, le dije. Sentí únicamente una paz increíble. Le dije que jamás había sentido una calma semejante en toda mi vida, ni antes ni después. ¿Por qué no te dejó marcado?, preguntó amablemente.
porque sabía que iba a volver. Y entonces me hizo una pregunta sencilla, pero brillante, una pregunta que cambió mi vida. Dijo, ¿y cómo sabías eso? Y sin la menor vacilación apareció la respuesta, tan rápida y tan segura que no tuvo tiempo material de ser elaborada conscientemente. Parecía que hubiera estado esperando durante años a que acabara por reconocerla. Dije, Riqueza porque sabia. tengo cosas que En hacer. YouTube. Era la primera vez en toda mi vida que había advertido realmente la idea de que estoy en esta tierra por una razón y que tengo una misión que cumplir. Entonces no estaba seguro exactamente de cuál podía ser, pero la nueva dirección que me imprimió lo cambió todo por completo. Y por supuesto suscitó la cuestión de que otros acontecimientos significativos en mi vida contienen mensajes importantes y llenos de fuerza que todavía aguardan mi atención y mi interpretación. ¿Qué otras cosas puedo haber pasado por alto por vivir demasiado en la superficie? ¿Por no sentir la suficiente curiosidad? Flexibilidad actitudinal. Una flota armada de la Marina de los Estados Unidos estaba haciendo prácticas navales frente a las costas del Canadá, cuando se grabó el siguiente intercambio radiofónico. Número 1. Por favor, desvíe su curso 15 grados hacia el norte para evitar peligro de colisión. Número 2. Le recomendamos que desvíe su curso 15 grados hacia el sur para evitar el peligro de una colisión. Número 1. Repetimos. Desvíese al norte ahora mismo para evitar una colisión. Número 2. Le recomendamos encarecidamente que se desvíe al sur inmediatamente a fin de evitar una desgracia. Número 1. Le habla el capitán de un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Le repito, desvíe su curso con efectos inmediatos. Número 2. Recibido. Y nosotros decimos que se desvíe al sur ahora mismo. Número 1. Le habla la empresa naval de los Estados Unidos. Somos un portaaviones de la Marina estadounidense. Desvíe su curso ahora mismo. Número 2. Y nosotros somos un faro canadiense. Cambio. Fuente primaria. The Daily Telegraph. Eso no va a funcionar. Fue un curso de 4 días en Viena, en uno de los institutos pedagógicos. Éramos alrededor de unos 30 asistentes, entre profesores, formadores y educadores. El tema era el aprendizaje cooperativo, la dinámica de equipo en el lenguaje empresarial. En las sesiones de evaluación que se celebraban regularmente, todo el mundo expresaba su satisfacción por la forma en que se venía desarrollando el programa. Estaban disfrutando de las actividades, les gustaba el procedimiento de trabajar en grupos, de tener que compartir información con los demás para completar las tareas. Estaban aprendiendo y divirtiéndose. Todos pensaban que podrían utilizar las ideas, los procedimientos y las actividades del curso con sus propios estudiantes. Excepto Werner Bichmeyer. La suya era la única voz disidente. Sus razones eran muchas y variadas, y tenían que ver principalmente con 2 áreas. En primer lugar, la cantidad de preparación adicional que tendría que llevar a cabo. Llevaba 25 años enseñando, tenía todas sus clases preparadas y valoraba mucho el tiempo que empleaba en sus aficiones y en practicar diferentes deportes. Su segunda área de preocupación tenía que ver con sus opiniones acerca de sus estudiantes. Le parecía que eran incapaces de asumir las responsabilidades que requería el trabajo en grupo y la cooperación. Pensaba que podrían aprovecharse de las situaciones grupales para trabajar menos. Pensaba que podrían adoptar actitudes infantiles y que habría un aumento de lo que él percibía como indisciplina. Tenía la impresión de que sus estudiantes no querrían intercambiar información ni ideas, y sobre todo, que podrían escaparse de su control. Estas respuestas las fue desgranando Werner lentamente. Sesión de evaluación tras sesión de evaluación. Al cabo de un tiempo el grupo empezó a responderle como un disco rayado. Werner era ciertamente testarudo y defendía firmemente sus opiniones. Hice todo lo posible para ganármelo, para ayudar. Le a reestructurar sus opiniones, para hacer que viera las cosas desde otras perspectivas, para que escuchara las opiniones de sus colegas y los ejemplos de éxito de que informaban los educadores que ya estaban utilizando estas técnicas.
En vano. Y yo admiraba a Werner por seguir en sus 13 en vista de una oposición tan abrumadora. Lo más fácil para él hubiera sido dar a entender que todo aquello podría funcionarle y evitar de este modo la censura de sus iguales. Al final le dije: Werner, lo he intentado todo para hacerte ver las cosas de forma diferente. Y tengo que admitir que he fracasado espectacularmente. Sí, dijo. En mi caso no va a funcionar. Werner, contesté, mientras esta continúe siendo tu creencia, no me cabe la menor duda de que estás en lo cierto. Y tienes todo el derecho del mundo a defender esa creencia, y te deseo que te vaya lo mejor posible con tus clases. Existen muchas formas de enseñar y no existe la forma correcta. Tan solo diferentes formas que encajan con diferentes tipos de estudiantes. Tenemos que elegir, y por mi parte, te deseo toda la suerte del mundo. Un año más tarde volví a la misma institución a dar otro curso de 4 días, esta vez sobre un tema diferente. Mientras subía las escaleras al comienzo del primer día, pasé por el gran tablón de anuncios que mostraba la propaganda de los próximos cursos. Mi curso estaba allí al igual que muchos otros. Pero un anuncio en particular cautivó mi atención. Era un seminario de 2 días sobre aprendizaje cooperativo. Y el profesor no era otro que un tal Werner Bichmeyer. Estaba intrigado. El curso de Werner tendría lugar, según lo previsto, un par de semanas más tarde, de modo que jamás logré hablar con él acerca del asunto. Pero, picado por el aguijón de la curiosidad, comencé a preguntarme qué podría haber sucedido. ¿Cuándo cambió su opinión sobre el aprendizaje cooperativo? ¿Una semana más tarde? ¿Un mes? ¿6 meses? Desde luego, era evidente que había cambiado de opinión. Y como era precisamente él quien ofrecía semejante curso al público, con toda la preparación y el trabajo adicional que ello requería, y ningún otro de los restantes 29 educadores que se habían adherido tan firmemente a la causa. Es bastante común que aquellos que más se resisten son los que más aprenden. Y, a un nivel profundo, ellos mismos lo saben. Desaprender las habilidades previamente adquiridas, e incluso integrar nuevas ideas en el balance de nuestros conocimientos actuales, requiere esfuerzo y energía, además de cierto grado de humildad. La mente consciente contempla los sacrificios y el tiempo requeridos y se resiste. La mente inconsciente piensa «wow» y ofrece su tiempo, tratando de buscar y de integrar las diferentes posibilidades. Toda habilidad que hayamos aprendido constituye un patrón. Posee una estructura y una secuencia. Es nuestra capacidad de seguir miles y miles de pautas en nuestras vidas, a un nivel de competencia inconsciente de esto es, haciéndolo sin pensar lo que nos permite sobrevivir en un mundo de una complejidad asombrosa. Sin esta capacidad, la supervivencia sería prácticamente imposible. La parte más antigua del cerebro comprende todo esto. El cerebro de reptil se resiste frecuentemente a aprender cosas nuevas porque desea proteger las pautas adquiridas que nos han permitido a cada uno de nosotros sobrevivir con éxito desde el momento mismo del nacimiento. Pero a un nivel superior, el cerebro medio y el neocórtex tienen una sabiduría diferente. Buscan nuevas posibilidades. Si el hecho de aprender esta nueva habilidad supone un incremento de mis posibilidades de supervivencia y de éxito, entonces me abriré a ello. Y de este modo el cerebro se vuelve más receptivo y el aprendizaje se hace posible e incluso es bien recibido. Ciertamente, me parecía muy probable que en algún momento a lo largo de los 12 meses precedentes, las diferentes partes del cerebro de Werner pudieran haber sostenido un diálogo interno similar. El sirviente fiel. Había una vez un poderoso rey que sentía verdadera pasión por los aguacates. Tenía estos frutos en tan alta estima que incluso tenía un sirviente cuyo único cometido consistía en prepararlos siguiendo las mejores recetas. El rey nunca se hartaba de los aguacates. Los reverenciaba, los adoraba y los alababa ante cualquiera que estuviese dispuesto a escucharle. Le dijo a su sirviente: «Esta planta es seguramente el más grande de todos los frutos. Es magnífico. Mira el verde oscuro y los matices púrpura de su corteza, siente la áspera y desigual integridad de su textura protegiendo su suave y uniforme promesa interior.
y en cuanto al olor y al sabor, nada bajo el cielo se le puede comparar. El sirviente contestó, mi señor, estáis absolutamente en lo cierto. No transcurrió mucho tiempo después, cuando el rey cayó gravemente enfermo. Y la causa no era otra que un exceso de aguacates. Parecía como si todos los aguacates que se hubiera comido en su vida se empeñaran en devolverle la visita. El estómago le dolía y lo tenía hinchado. No podía estar de pie ni sentado. Se sentía verdaderamente fatal. El rey maldijo los aguacates. No permitáis que vuelva a haber un aguacate en todo lo que me queda de vida. Haced que desaparezca hasta el último ejemplar de las cocinas y de los jardines reales. Destruid todos los aguacates del reino. Son repugnantes y perversos, son los frutos del mismísimo diablo. El solo hecho de pensar en uno de ellos me pone enfermo. El sirviente contestó, mi señor, estáis absolutamente en lo cierto. El rey se paró en seco, hizo una breve pausa y después miró severamente a su sirviente. Espera un momento, dijo. El otro día estabas de acuerdo conmigo en que el aguacate era el mejor de todos los frutos. Ahora que he cambiado de opinión, veo que también tú has hecho lo mismo. ¿Me puedes explicar esto? Mi señor, eso es muy fácil de responder. Soy vuestro sirviente, no el del aguacate. Fuente primaria, Nosrat Pezeskian. Fuente general, Tradición oriental. Nick Ougen. Te invito a suscribirte al canal Riqueza Sabia y no olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestra siguiente entrega. ¡Nos vemos!